Gloria al Señor Jesús. Marcos capítulo 1, versículo 14. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar estudiando una palabra. ¿Qué dice ahí arriba? Metanoia. ¿Alguien conoce esa palabra, hermanos? Es palabra griega y significa arrepentimiento, ¿verdad? Y eso lo vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos Marcos capítulo 1 verso 14. Amén. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo de la siguiente manera, y dice así. Allí arribita, antes del versículo 14, dice Jesús principia. Dice que Jesús principia su ministerio, ¿verdad? O sea que este versículo 14, ¿verdad? Va bajo el subtema que Jesús principia su ministerio. En otras palabras, ¿verdad? Cuando Jesús empezó su ministerio, en su primer, ¿verdad?, aparición como el Salvador, ¿verdad?, como Jesús el Mesías, como el Cordero de Dios, ¿verdad? Esto es lo primero que él dijo. Estas fueron sus primeras palabras. Y dice aquí el versículo 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Pueden tomar su lugar. Fíjense, el encabezamiento está muy bonito y nomás abarca esos dos versículos. Dice el principio de su ministerio, ¿verdad? Jesús principia su ministerio, y lo primero que introduce en su primer sermón, pudiéramos decir, en su primera aparición, ¿verdad?, como el predicador, como el Salvador del mundo, como el Mesías, ¿verdad? Empieza diciendo que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Él dijo una palabra: arrepentíos. Y esa palabra, el Nuevo Testamento, para los que no sabían, el Nuevo Testamento en su original escrito fue escrito ¿en qué? En griego. En griego. Y luego del griego lo tradujeron, ¿verdad? Y así es que se ha venido traduciendo y se tradujo al español, ¿verdad? Y en español la palabra metanoia la tradujeron arrepentidos. Entonces, cuando usted lee arrepentido, lo que está usted leyendo es metanoia, ¿verdad? Entonces, y lo que metanoia nos dice que debe haber un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento no es cualquier arrepentimiento. Oh, I'm sorry. No, hay disculpa. Perdón. Porque a veces hay una disculpa y un perdón muy superficiales muchas veces. Pero lo que está diciendo esta palabra es un verdadero arrepentimiento, que tiene que surgir un verdadero arrepentimiento. Amén. Entonces muchas veces nosotros creemos en el evangelio, pero no estamos verdaderamente arrepentidos. Por eso es que la Biblia dice aquí en el versículo 14, vaya para allá sin perder esa cita. Dice: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y ¿qué más? Y creed en el evangelio. O sea, no solamente te dice arrepiéntete, pero también te dice creed en el evangelio. Entonces, lo primero para participar del reino de Dios, para ser partícipes del reino de Dios, el primer paso es el arrepentimiento. Y es allí donde Dios quiere que todo cristiano entienda y comprenda, porque hoy en día las iglesias se aglomeran de personas, ¿verdad?, que han creído pero no se han arrepentido.
están en la iglesia, pero no se han arrepentido. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús, hermanos? Una cosa es que tú creas en Dios, una cosa es que tú creas en el evangelio de Cristo, pero otra cosa es que si ya estás arrepentido verdaderamente. Y entonces es allí donde este estudio nos quiere llevar, ¿verdad? A que surja un verdadero arrepentimiento. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Definición y origen de metanoia. La palabra griega metanoia, ¿verdad? Ahí está en griego, ¿verdad? Metanoia proviene de dos raíces. O sea, proviene de dos raíces, de dos palabras. Meta, que es cambio, transformación, y nous o neo, mente, entendimiento. O sea que es cambio, transformación de mente y entendimiento. Es lo que quiere decir arrepentimiento. El arrepentimiento no es: oh, I'm sorry, oh, perdóname, y mañana lo vuelvo a hacer. Oh, perdóname, ¿verdad? Y no cambio. Perdóname, ¿verdad? Y sigo en lo mismo. No, arrepentimiento quiere decir cambio, transformación de mente y de entendimiento. Ese es un verdadero arrepentimiento. El problema es que muchas veces, como dije ahorita, creemos pero no nos arrepentimos de verdad. Y entonces, hermano, ¿verdad? Por lo tanto, metanoia significa literalmente cambio de mente, pero un cambio de mente que transforma. No solamente cambié de parecer, no, algo que te transforme realmente. Cuando cambias de mente, ¿verdad? Cuando cambias, ¿verdad? De pensamiento, cuando estás arrepentido, entonces hay una transformación verdadera. Hay frutos, hay resultados. Se nota el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento da resultado, el fruto. Dice: hagamos frutos dignos de arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento produce cambios, produce una transformación. No es que I'm sorry hoy y lo vuelvo a hacer mañana. Perdóname hoy y mañana te lo vuelvo a hacer. El verdadero arrepentimiento es transformación, es dar resultados diferentes de los que has venido dando. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que la palabra, ¿verdad?, metanoia o arrepentimiento quiere decir en pocas palabras. Entonces, pero en el contexto bíblico implica mucho más: cambio de pensamiento, cambio de corazón, cambio de dirección y cambio de vida. Eso es lo que el verdadero arrepentimiento es. No es que llores, no es que derrames 2, 3 lágrimas de cocodrilo, como dicen algunos hermanos. Aleluya. No es de que, no, es de que realmente haya un cambio de pensamiento, que haya un cambio de corazón, que haya un cambio de dirección, que haya un cambio en tu vida. ¿Cuántos han prometido, verdad? O les han prometido: mira, que ya no lo vuelvo a hacer, perdóname, ¿verdad? Y al rato y a la vuelta lo vuelve a hacer. ¿Cuántos han experimentado alguna experiencia similar con alguien así? Yo creo que en algún momento dado en la vida, ¿verdad? Surgen esas experiencias, ¿verdad? Y entonces, hermanos, hay parejas, ¿verdad?, incluyéndome la mía, ¿verdad? Cuando yo venía creciendo en el matrimonio, ¿verdad? Había el momento donde mi esposa decía: ya estoy cansada de esta situación. Y yo también le decía: ¿por qué? Porque muchas veces nos prometemos: mira que voy a cambiar, mira que voy a mejorar, mira que ya no lo, mira que esto y mira que aquí, y a la vuelta lo seguimos haciendo, y entonces llegamos a un punto donde nos cansamos.
de la misma cantaleta, de que nos está diciendo que ya no lo vuelve a hacer y que ya no lo vuelve a hacer y que ya no lo vuelve a hacer, pero lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Y entonces lo que pasa es de que realmente no ha habido un verdadero arrepentimiento de corazón, no ha habido un cambio de vida, no ha habido un cambio de pensamiento, no ha habido un cambio de rumbo en su diario caminar y vivir. Y lo único que tiene es remordimiento. Y me sentí mal porque la cacheteé toda. Ay, me siento mal porque le rompí toda la camisa al marido. Lo aruñé, lo despeiné. Y te sientes mal, pero no te arrepientes. Te la voy a volver a hacer, le dice. Búscame y vas a ver. Búscame y vas a ver, le dice. ¿Por qué? Porque se sienten mal de que lo aruñaron y lo dejó todo ahí descamisado, todo roto, pero está lista para hacérsela otra vez si se la vuelve a hacer. ¿Aló? Entonces, el verdadero arrepentimiento es realmente hacer cambios dignos. Hacer cambios que muestre que ya no eres la misma persona. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es pedir disculpas. Arrepentimiento incluso no es venir al altar y decir: pastor, ore por mí, me arrepiento. Porque cuando uno predica la palabra, hermano, tus emociones se involucran en el mensaje de Dios. Tus sentimientos se involucran y entonces te emocionas y sientes que la palabra te tocó y te ministró, y entonces corres al altar emocionado, creyendo a esa palabra, y lloras: Señor, me arrepiento. Y oran por ti. Te vas a tu casa y la semana entrante estás haciendo lo mismo que dijiste: Señor, me arrepiento. ¿Por qué? Porque metanoia no es una emoción. Metanoia no es un sentimiento. Metanoia es una decisión profunda en tu ser de ser diferente, de cambiar, de hacer las cosas de otra manera. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y eso es el verdadero arrepentimiento. Dice el amén en esta hora. Y es bueno pasar enfrente a orar, porque en ese momento tuviste fe. Pero después de esa oración, tú tienes que hacer tu tarea y empezar a hacer frutos dignos de ese arrepentimiento. Tú tienes que empezar a cambiar el rumbo de tu vida, porque ese es el verdadero arrepentimiento. Dice amén en esta hora, hermanos. Amén. Entonces no es solo sentir culpa, es una transformación completa, hermanos. Por eso es que hay gente, hermano, que usted los mira que están en la iglesia 20, 30, hasta 100 años. La hermanita Chona, 100 años en la iglesia y sigue siendo la misma chismosa de siempre, la misma peleonera con todo mundo. ¿Y qué pasó? Está en la iglesia, es religiosa, ama a Dios, ha creído en el evangelio, pero no hay un verdadero arrepentimiento en su lengua y dice: ya no voy a ser chismosa, voy a cambiar. ¿Aló? Porque el verdadero arrepentimiento es algo que se practica de a diario. Y te lo recuerdas de a diario. Tengo que ser diferente. Tengo que taparme la boca para no estar hablando lo que no tengo que estar hablando.
tengo que tomar otro rumbo en mi camino diario. Esa es metanoia, ese es arrepentimiento. ¿Cuántos están arrepentidos? Ya se disminuyó el amén. Dice amén en esta hora, hermanos. Entonces, eso es lo que implica la palabra arrepentimiento. En el contexto dice mucho más: cambio de pensamiento, cambio de corazón, cambio de dirección, cambio de vida. Eso es el verdadero arrepentimiento. Diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Pedro sintió remordimiento, hermanos, cuando negó al maestro. Sintió remordimiento. Judas sintió remordimiento cuando negó al maestro. ¿Sí? David sintió remordimiento cuando pecó con Betsabé. Vamos a ver. Adán sintió remordimiento cuando le falló a Dios. Noé sintió remordimiento cuando se embriagó. Lot sintió remordimiento cuando falló en la cueva con sus hijas. Vamos a ver. Porque una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Una cosa es que te sientas mal por lo que hiciste, lo cual todos cuando fallamos nos sentimos mal. Pero ¿qué vas a hacer con ese sentimiento? ¿Qué vas a hacer con ese remordimiento? ¿Qué vas a hacer con ese sentimiento negativo que sintiste por el mal que hiciste? Entonces, hermano, muchas personas confunden metanoia con tristeza o culpa, pero la Biblia enseña algo más profundo. Dice aquí en 2 Corintios 7:10, que dice: porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce, hermanos? Amén. La tristeza que es según Dios. Tú eres hijo de Dios y de repente fallas, ¿sí o no, hermanos? Fallas, hermano, le gritas al marido, el marido le grita a la doña y se sienten mal porque aman a Dios y no quieren ofenderse, pero se ofendieron, se lastimaron verbal y psicológicamente y se sienten mal porque se aman. Y se sienten mal, pero ¿qué haces? Bueno, el que es cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos cristianos llegaron? Bueno, el que es cristiano dice que la tristeza que es según Dios le produce que te arrepientas. O sea que si tú como cristiano le gritaste a tu marido, hermana, antes de venir al culto hoy, si tú, hermano, tu esposa te hizo un buen desayuno antes de venirte al culto y tú le criticaste sus pan tostados que se le quemaron y los frijoles que no tenían sal, o lo que haya sido, y le gritaste y le rechazaste el plato, ¿verdad? Tú tienes que sentirte mal. ¿Y sabes lo que tiene que producir? Arrepentimiento. Y decirle: vieja, perdóname. Viejo, perdóname. Quiero cambiar, quiero hacer las cosas diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque el cristiano no puede pasar la vida, escúchame bien lo que te voy a decir, no podemos pasar la vida ofendiéndonos y no sentirnos mal. Hello, si tú eres cristiano y criticas y hablas y maltratas y haces aquí y haces allá y deshaces y atropellas a todo mundo y no sientes mal, no sé qué está pasando contigo. Porque la Biblia dice que la tristeza que sentiste por lo que hiciste produce arrepentimiento.
Tiene que producir. Como cristiano, tú tienes que arrepentirte. No, pero es que se lo merecía. Y qué bueno que se lo dije. Se lo merece eso y mucho más. ¿Qué le voy a pedir a él? No, ¿qué me voy a estar arrepintiendo por lo que no me arrepiento? Y eres cristiano de 100 años en la iglesia. Toda una vida en el evangelio. ¿Aló? Porque la tristeza que es según Dios produce. Me siento triste por lo que hice. Me siento mal por lo que hice. Ok, está bien. Porque Dios te hizo sentirte mal por lo que hiciste. Ahora lo que va a producir es arrepentimiento. Y entonces dice para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, no hay que arrepentirnos de arrepentirnos, porque eso es para salvación. Lo que está diciendo, no te arrepientas de arrepentirte. Me arrepiento de haberle pedido perdón al hermano, porque me la volvió a hacer. Me arrepiento de haber, reconciliadome con esa hermanita porque me lo volvió a hacer. Dice, no. Produce en ti arrepentimiento para salvación, del cual no hay que arrepentirse. No te arrepientas por haberte arrepentido. Dice, pero la tristeza del mundo. Por ahí que yo digo, hermano, Judas se sintió triste por lo que hizo, pero él no se arrepintió. Porque hay mucha gente, hermano, que hace el mal y no se arrepienten, y lo que produce es muerte. Hello. Pero hay que usted mira cristiano, hermano, que ya no quieren nada. Y esta muerte, podemos decir, puede ser física y espiritual. Con Judas fue física, hermano. Pero hay mucha gente, hermano, que espiritualmente están muriéndose, porque hacen y no se arrepienten. Y la paga del pecado es muerte. ¿Usted sabe? ¿Está entendiendo lo severo que es no arrepentirse, hermanos? El problema de no arrepentirnos de nuestras cosas, hermano, que hacemos, sean pequeñas, sean grandes, sean medianas, sean gigantes, no importa qué tamaño sea el mal que hiciste o que tú consideres que no haya sido muy mal. No, pues si nomás la aruñé. No porque le iba a mochar la cabeza. Que le dé gracias a Dios. No. Es cuestión, hermano, de que realmente nos arrepintamos de todo corazón y produzcamos cambios verdaderos y genuinos y permanentes en nuestras vidas. Dicen amén en esta hora, hermanos. Amén. Entonces, esa es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento, hermanos. De que muchas veces nomás nos sentimos mal, pero no hay un arrepentimiento. Y ese no arrepentimiento es el que te produce, hermano, a ir cometiendo más y más, y te produce la muerte, tanto espiritual como física. Por eso es que unos van de mal en peor, hermanos. ¿Cuántos van de gloria en gloria? Así te lleva Jesús cuando te arrepientes. Así te lleva Jesús cuando estás queriendo vivir para Él. Así te lleva Jesús cuando estás queriendo andar recto. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando no te arrepientes, vas de mal en peor. Y entonces, hermanos, aquí vemos dos cosas. Remordimiento solo es emoción. Una emoción. Me siento mal. Me siento mal por lo que hice. Y entonces esa es una emoción. Son sentimientos, son emociones. Metanoia, transformación real. La metanoia produce cambio visible y no solo lágrimas. Por eso es que la metanoia no es una emoción, no es un sentimiento simplemente. Es, hermano, un arrepentimiento.
Y esa es la gran diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Entonces, amados hermanos, y eso es lo que Jesús estaba predicando aquí en Marcos 1:15. Arrepentidos. O sea, cambia. Y eso es el evangelio, hermano. El evangelio es cambio. El evangelio es transformación. El evangelio, hermano, es a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el evangelio. Por eso es que, hermano, mucha gente deja de creer en el cristianismo, no en Jesús. La gente sigue creyendo en Jesús. Dejan de creer en el cristianismo. No, pues para ser como ese amigo. No, pues para ser como esa hermana. Para ser como esa amiga. Mejor así estoy bien. ¿Por qué? Porque no miran un fruto digno de arrepentimiento. Mire el que está a su lado. Búsquele fruto. Fruto digno de arrepentimiento. Desde que usted lo conoce a ese hermano, dije, de veras que este hermano ha crecido. Este hermano está maduro. Este hermano sí se está arrepintiendo. Este hermano sí como que ha producido cambio. Mire el que está a su lado nuevamente. Con esa mentalidad. ¿Le da gusto de verlo o le da susto de verlo? Una de dos. Porque, hermano, muchas veces dicen, no, este amigo no produce cambios, no da resultados. Pero ¿cuántos están dando resultados para el Rey de Reyes y Señor de Señores? Esa es la clave del evangelio, hermano. Dar resultados dignos, hermano. Frutos dignos de arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Porque eso es metanoia, transformación real. La transformación verdadera. Tomar un camino diferente. Metanoia en la predicación de Jesús. Dice aquí, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. La palabra usada aquí, arrepentidos, metanoia. Jesús no está diciendo siéntanse mal por sus pecados. Jesús no está diciendo siéntanse mal por la vida que han llevado. Jesús no está diciendo eso. Jesús estaba diciendo cambien su manera de pensar y de vivir. Eso es lo que estaba diciendo Jesús cuando dijo arrepiéntanse. Jesús no dijo corran todos aquí al altar que voy a orar por ustedes porque están llenos de sentimiento y emoción, ¿verdad? Por el mal que han hecho. No, él dijo cambien su manera de pensar y cambien su manera de vivir. Ese es arrepentimiento. Pero muchos cristianos, hermano, ustedes no, gracias a Dios, pero hay mucha gente, hermano, que todavía, ¿verdad? Están en la iglesia y se van el weekend por ahí. Unas micheladas, unas heladitas, un tabaquito, una quebradita. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús, hermano? Pero la clave del verdadero evangelio es, hermano, estar arrepentidos. Porque de lo contrario, hermano, estamos en la iglesia y estamos, sí, vamos, y qué bonito se puso. Pero sí sigue saliendo el mismo que entraste. No hay cambio, no hay una transformación. Y la clave de venir a los pies de Cristo y asistir a una iglesia es, hermano, buscar una mejoría y un cambio de vida, de ser diferente, de realmente, hermano, cambiar la manera en que piensas. Bendito sea el nombre de Dios. Porque todos venimos con una mentalidad del mundo, hermanos.
En el mundo lo hacías de esta manera, en el mundo lo practicabas de esta manera, en el mundo hablabas de esa manera, en el mundo te conducías de esa manera, en el mundo resolvías tus problemas a tu manera. Pero ahora en Cristo Jesús, el Señor te dice: ya no vas a resolver los problemas a tu manera como los hacías en el mundo. Ahora tengo mi palabra para que aprendas cómo resolver los problemas a mi manera. Cambia tu manera de ser. Antes hablabas como hablaba en el mundo, a tu manera y a tu antojo, sin censura. Y el Señor te dice: no, ahora yo te quiero enseñar a hablar como un verdadero hijo del reino. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús? ¿Cuántos están queriendo cambiar aún su vocabulario, hermanos? ¿Verdad? Porque la Biblia dice, y dice que entre más y más, hermano, hablas palabras corruptas, más y más te llevan a la impiedad, más te corrompe, porque hablas vulgaridades. Yo los miro a ustedes y los miro santos, hermano. Mira el que está a su lado, tiene que ver los santos, hermano. Porque si tú te consideras santo, dice la Biblia, mira a tu hermano como superior a ti. Pero solamente el hermano sabe si anda mal. Y si andas mal, arrepiéntete. Metanoia. Metanoia, arrepiéntete. Produce un cambio de pensamiento, un cambio de dirección en tu vida. Eso es el verdadero arrepentimiento. ¿Para qué vienes a la iglesia? ¿Por qué aceptaste a Cristo Jesús? ¿Por qué decidiste, verdad, abrir tu corazón a Cristo? Por lo mismo, porque ya estabas cansado de la vida que estabas llevando y decidiste llevar una vida diferente. Y la única vida que puedes encontrar, hermano, es Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y Jesús es el único que te puede ayudar. Entonces, venimos y nos arrepentimos. No podemos venir y no estar arrepentidos, hermano. Y si estás aquí y no estás arrepentido, esta es una buena oportunidad para que le digas: perdóname, me arrepiento de corazón. Ayúdame a tomar la dirección correcta en mi vida. Ayúdame a pasos necesarios que necesito tomar para andar bien contigo, Dios mío. Quiero andar arrepentido. Y entonces, hermanos, cambio de pensamiento. Ya eres diferente. Ya eres diferente. Y uno tiene que andar de esa manera diariamente. ¿Cuántos oran diariamente, hermano? De perdida, hermano, si ora antes de dormirse, cuando se despierta, a mediodía, haga sus oraciones, aunque sean cortas, ¿verdad? Y si pueden ser más prolongadas, mucho que mejor. Porque a medida que vas creciendo en Cristo, tus oraciones se hacen más extensas, más fuertes, más efectivas. Pero si tú eres un cristiano que no tienes esa comunión y esa oración, hermano, aleluya, se te va a hacer difícil pedir perdón todos los días. Se te va a complicar porque no tienes la costumbre de hablar con Dios. Y entonces cometes un mal y te vas a dormir. Ay, este día me enojé con fulano, le dije hasta de lo que se iba a ir al infierno si no se arrepiente. Pero y te fuiste dormido enojado y no pediste perdón. Te levanta el siguiente día, gracias a Dios por tu grande misericordia y tu grande amor, gloria a Dios, aleluya. Pero sigo enojado con fulano porque no hay arrepentimiento. Y si despertaste enojado, es un buen día para que te arrepientas.
y pídele perdón a Dios. Y humíllate delante de Dios para que vengan de Dios tiempos de refrigerio para tu vida. Metanoia, un cambio interno y profundo. Eso es lo que es. No es superficial el cambio. Según el griego bíblico, es un cambio de mentalidad. Es reconsiderar la vida completa, hermanos. Yo me acuerdo cuando me convertí al Evangelio de Cristo, hermano. Se me vino un pensamiento cuando me convertí. ¿Y sabes lo que dije yo en mi mente? Dije, me lamenté, dije, santo Dios, 21 años tirado a la basura, dije yo. Así. Literalmente yo miraba que 21 años de nada habían servido. Eso fue el pensamiento que se me vino. Y entonces, y ese es el verdadero arrepentimiento, amados hermanos. Cuando llegas en un momento donde te arrepientes y dices, wow, ¿qué hice? 21 años. Y hasta me agarré la cabeza así, con la... Desperdicié mi vida. ¿Saben lo que dijo Anthony LaVey? Anthony LaVey él ya está muerto. Anthony LaVey es un satanista que tenía su iglesia satánica en San Francisco, la iglesia más grande de satanistas, allá en la ciudad de San Francisco. Y ese hombre, cuando se estaba muriendo, ¿verdad? Bueno, él creía antes de morir que él tenía un lugar privilegiado con Satanás. Él creía que, ¿verdad?, por haber hecho todo lo que él había hecho, incluso escribió una Biblia, la Biblia satánica se llama. Y entonces, hermanos, él creyó, ¿verdad?, por todos los poderes que el diablo le había dado y todo lo que él había hecho para Satanás, ¿verdad? Él creyó, ¿verdad?, que todas las mentiras que el diablo le había dicho. Pero el diablo, dice la Biblia, que es el padre de todas las mentiras. Y el diablo le prometió poder, le prometió tanta grandeza en el más allá. Y dice que cuando estaba en el lecho de su muerte, cuando ya se estaba muriendo ese hombre, dice que con los ojos abiertos él empezó a ver. Nadie sabe qué es lo que empezó a ver, pero él empezó a decir, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y empezó como a exclamar con terror, ¿qué hice? Algo anda muy mal aquí, esto no está bien, decía él. Esto no está bien. Y dice que los ojos se le abrían de terror, porque eso es lo que el diablo hace. Te engaña y por último te paga y te lleva al mismo infierno. Dicen amén en esta hora, hermanos. Yo imagino que ese hombre, en esos segundos antes de morir, igual que yo, 21 años tirado a la basura. Imagino que ese hombre dijo, qué equivocado estuve, qué error tan más grande cometí en mi vida. Y él ya iba rumbo al infierno, hermano, ya a que los demonios lo atormenten. Por eso, hermanos amados, arrepentimiento tiene que hacerte cambiar. Que digas, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Y arrepentirte de corazón, de acá adentro, un arrepentimiento profundo. Dice, es girar 180 grados en dirección espiritual. Es como dejar un camino y tomar otro totalmente diferente. Ya no voy a ir por ahí. Ya no voy a caminar por ese camino. Ya no voy a tomar esa dirección. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte, hermanos. Y hay mucha gente, hermano, que cree que va bien. Cree que va bien, hermanos, incluyendo cristianos.
Tal vez cree que va bien la persona, ¿verdad? Haciendo su vida, haciendo lo que él quiere con su vida, ¿verdad? Viviendo a su manera, viviendo a su antojo, ¿verdad? Sin restricciones algunas, sin obedecer a Dios ni su palabra, sin tener cambios verdaderos. Y termina siendo un camino de muerte. ¿Por qué? Porque el camino fuera de Dios, hermano, es un camino de muerte. Todo camino que esté sin Cristo Jesús, sin un verdadero arrepentimiento, lleva hacia la muerte. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, metanoia es un cambio interno profundo, donde te lamentes, donde llores. Por eso es que Joel, ¿verdad?, dice que convertidos a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestra vestimenta. Tiene que haber un lloro y un lamento por lo que cometimos, por lo que hiciste. No solamente un sentimiento de que bueno, pues ya ni modo, lo hecho está. Ya ni modo. Ay, que Dios me perdone. Hay gente, hermano, que necesita ayunar y orar y pedirle: Señor, perdóname, me arrepiento, me humillo delante de ti. Con ayuno, lloro y lamento, dice Joel. Pedirle perdón a Dios. Entonces, hermanos, dice aquí en Isaías 55:7: deje el impío su camino. ¿Qué debe dejar el impío? Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Ahí Isaías, hermano, está diciendo metanoia. Deje sus caminos y sus pensamientos. O sea, arrepiéntete de la vida, del camino que lleva y de la manera en que piensas. Dice: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Dios es amplio en perdonar. Él quiere perdonarnos hoy en este día. Él quiere tener misericordia de ti y de mí en este día. Bendito sea el nombre de Dios. Él quiere socorrerte, pero Él quiere que haya un verdadero arrepentimiento en tu persona. Bendito sea el nombre de Dios. Y aquí vemos dos niveles: camino, conducta, pensamiento, mente. Eso es metanoia completa. O sea, camino, conducta, pensamiento, tu mente. O sea, cuando dice camino, deje el impío su camino, está hablando de tu conducta. Cómo vives, cómo te conduces, cómo camina la vida. Hay gente, hermano, que nomás el domingo son cristianos. Nomás cuando van a la iglesia dicen aleluya. Nomás cuando van a la iglesia leen la Biblia. Nomás cuando van a la iglesia hacen una oración. De ahí en fuera, hermano, no viven una vida cristiana. Y por eso es que la Biblia dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y quiere decir, hermano, que es tu conducta, tus pensamientos ya cambia. Cambia esa vida, cambia esa conducta, cambia esa manera de ser. Conviértete en la persona que Dios quiere que te conviertas. Bendito sea el nombre de Dios. Imagínense, hermano, metanoia en el Nuevo Testamento es necesario para la salvación. Hechos 2:38. Fíjese aquí que el arrepentimiento es necesario para ser salvos. Pedro les dijo: arrepiéntanse, arrepentidos, o sea, metanoia, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, primero hay que arrepentirnos, hermano. Arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y entonces recibiremos al Espíritu Santo. Hay gente, hermano, que de repente no sienten la presencia de Dios. De repente algunos, hermanos,
hasta el espíritu, tal vez algún tiempo lo tuvieron y hasta se les fue el espíritu. Los abandonó, porque no para siempre contenderá mi espíritu con el hombre, dice el Señor. Porque de repente, hermanos, no queremos arrepentirnos y contristamos al Espíritu Santo. Lo contristamos y seguimos en nuestro pecado, de tal manera que el Espíritu termina alejándose de nosotros. Si tú ya no sientes la presencia de Dios, si tú crees que ya no está el Espíritu Santo contigo, ya como que ya no hay un sentir cristiano en tu vida, ¿verdad? Ya ni sientes redargüimiento, ya no sientes que el Espíritu, ¿verdad?, te exhorte. Los mensajes que te dan aquí, hermano, te va y te viene, te entra por aquí, te sale por aquí, juzga al loco al predicador, y ten mucho cuidado. Puede estar en una zona muy peligrosa. Puede ser de que el Espíritu Santo ya se alejó de ti o está por alejarse, porque lo has contristado tanto que lo estás distanciando de tu persona. Pero este es el momento adecuado para que te arrepientas y que vengamos delante de Dios y le digamos: Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Quiero hacer cambios en mi vida. Dicen amén en esta hora, hermanos. Entonces es importante. Sin metanoia no hay nuevo nacimiento. No hay un nuevo nacimiento. O sea, si no estás arrepentido, no estás nacido de nuevo. Eres un mundano disfrazado de cristiano. ¿Aló? O como dice la Biblia, lobo vestido de oveja. ¿Aló? Dice amén en esta hora. Entonces, sin arrepentimiento no hay un nuevo nacimiento. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién dio el arrepentimiento? Escuche, dice a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. O sea, el que te puedas arrepentir, escúchame bien, el que tú te arrepientas, ese es un regalo de Dios, hermano. O sea, que tú te arrepientes es porque Dios te está dando la oportunidad, hermano. Usted sabe lo que Nabucodonosor, hermano, por su altivez y su soberbia le sucedió. ¿Cuántos años estuvo Nabucodonosor sintiéndose una bestia? 7 años. Y dice que del término de los 7 años volteó al cielo. Todo de Dios, hermano. Todo proviene de Dios. Volteó al cielo y fue recobrado su memoria. Volvió en sí. Volvió en sí, y ahí Dios, ¿verdad?, le dio la oportunidad del arrepentimiento, hermanos. Si tú estás aquí, es porque Dios te ha dado a ti la oportunidad de arrepentimiento. Bendito sea el nombre de Dios. No despreciemos la oportunidad que Dios nos da de arrepentirnos de todo corazón y de hacer cambios verdaderos y genuinos y permanentes en nuestras vidas. Metanoia, arrepentíos, arrepentimiento para vida, dice. ¿Para qué se arrepintieron? Se arrepintieron para vida. Ay, pastor, siento que me está llevando la calaca. Arrepiéntete para vida, hermano. Siento que el chamuco me quiere arrastrar, pastor. Arrepiéntete para vida, bendito sea el nombre de Dios. Siento que las cosas van de mal en peor. Arrepiéntete para vida, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vas a ver que cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios se glorifica, bendito sea el nombre de Dios.
Porque, hermano, ¿cuántos vienen de estar caídos? Que usted había aceptado a Cristo y se alejó del evangelio. ¿Cuántos volvieron al evangelio después de haber estado en Cristo y se alejó, se fue al alcohol, se fue al pecado, a saber a dónde se fue? Y ahora ha vuelto. Álceme la mano los que están ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, unos cuantos, ¿verdad? Gloria a Dios. Y otros, pues, por humildes no se suben la mano, ¿verdad? Pero estamos ahí. Una de las cosas que cuando uno se aleja, hay demonios, hermano. Hay demonios que vienen y te atan y tienden a esclavizar tu vida. Y entonces, hermanos, cuando esos demonios vienen y te atan, y tú empiezas a abrir la puerta al pecado, empiezas a adquirir prácticas. Cuando eras cristiano, ¿verdad? Dejaste muchas cosas, pero te fuiste al mundo y empezaste a hacer cosas que no eran del agrado de Dios. Y empezaste a agarrar hábitos y mañas y costumbres que no eran del agrado de Dios. Y luego vienes a la iglesia. Escúchame bien lo que te voy a decir. Vienes a la iglesia y dices, bueno, voy a empezar a ir a la iglesia poquito a poquito. Poquito a poquito. Y viene a la iglesia, pero como en tu mente, escúchame bien lo que es metanoia. En tu mente, tú dices, poquito a poquito vengo, ore por mí, pastor, qué bueno, gloria a Dios, pero me salgo y me voy a fumar. Porque cuando me alejé de Dios, adquirí el vicio de fumar, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero como estás viniendo y tú dices en tu mente, poquito a poquito, entonces dices, pues poquito a poquito, entonces todavía puedo, porque poquito a poquito lo estoy llevando. Entonces, tú estás viniendo, pero realmente no hay arrepentimiento. Estás intentando cambiar sin arrepentimiento. Estás intentando hacer las cosas diferentes sin arrepentimiento. Y entonces vienes, pero no dejas el mal hábito, el vicio, la maña, lo que adquiriste allá afuera cuando te alejaste. Y entonces, por eso es que hay mucha gente que vuelve a la iglesia y no pueden cambiar sus vidas. Escúchame bien. Y no pueden ser completamente restaurados. Porque dicen poquito a poquito. No. El evangelio no. Deme la cita bíblica donde dice poquito a poquito. Que Dios te dice, ven poquito a poquito. Porque el verdadero evangelio de Cristo demanda, Jesús lo dijo en su primer sermón, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, tiene que existir un arrepentimiento. O sea, tienes que, si tú fuiste al mundo y ahora regresaste, entonces tú tienes que renunciar. Porque cuando aceptaste la primera vez a Cristo, ¿qué hiciste? Renunciaste a tu vida pasada. Y ahora vuelves y dices, poquito a poquito voy renunciando. O sea, cuando te convertiste la primera vez, renunciaste a todo, te decidiste por Cristo, pero luego te vas otra vez al mundo y ahora regresas y dices poquito a poquito. ¿Cómo? O sea, en vez de mejorar, va empeorando la cosa. No, si vas a regresar, arrepiéntete y renuncia a todo nuevamente. Hello. Para que vengan tiempos de refrigerio, para que Dios restaure, para que Dios sane, para que Dios liberte, para que Dios se glorifique en tu persona. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que usted mira mucha gente que vuelve al evangelio, hermano, y no pueden progresar espiritualmente porque no han renunciado a su vida pasada que adquirieron estando alejados de Dios. Porque la clave no es poquito a poquito, o es todo o no es nada. Bendito sea el nombre de Dios.
porque si no es todo, entonces no hay cambio, no hay una mejoría, no hay una diferencia. Sigue siendo impío, sigue siendo pecador. No ha habido un arrepentimiento verdadero. Porque ese es el evangelio. Entonces, hermanos, no es solo esfuerzo humano, es obra divina. No es de que yo voy a ir dejándolo poquito a poquito. Es como el alcohólico. Quiero dejarlo, pero nomás deme un traguito nomás, porque estoy temblando. Traigo la malilla. Y quiere ir dejando. No, es poquito a poquito. Aunque sienta la malía, aunque vomite y aunque se retuerce y se tira al suelo y aunque los demonios se manifiesten, ahí manténgase. Pero el ser humano no quiere eso. Quiere poquito a poquito y dejándolo poquito a poquito. Dicen amén, hermanos. Pero eso de que te arrepientas es un regalo de Dios, hermano. Y si tú estás aquí y necesitas arrepentirte, hermano, por alguna razón u otra, este es el momento exacto y el momento perfecto que Dios tiene para tu vida, para que tú hagas la diferencia por amor a ti mismo primeramente y por amor a Dios. Porque tú no puedes amar a Dios si no te amas a ti mismo, porque la Biblia dice, hermano, ¿verdad? Tú tienes que aprender a vivir una vida diferente en Cristo Jesús. Y dice aquí, hermano, produce transformación visible. Se tiene que notar, hermano. Hay gente, hermano, que viene a la iglesia 1 año, 2 años y no se le mira cambio alguno, hermano. ¿Usted conoce un hermano que tiene años en la iglesia y no mira cambios? Amén, hermana. ¿Sí? ¿Quién? No me diga. ¿Usted conoce un hermano que va, una hermana que va a la iglesia y no ha producido cambio alguno? Es triste, hermano. Es triste, y las iglesias están llenas de ese tipo de personas. Aquí no, gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Padre eterno, dan miedo ustedes. Sí, entonces, hermanos, la transformación debe ser visible. Hay gente que se convierte y de la noche a la mañana usted ya los mira, hermano, ayunando, orando, leyendo que se les empiezan a producir cambios. Pero hay otros hermanos que vienen y vienen, pero pues hay como de visita, como que de vez en cuando, como cuando tenga tiempo, como cuando tenga ganas, como si se me antoja. Y esa es una área peligrosa. Escúchame bien, tú que estás aquí. Esa es una área peligrosa. Porque si tú amas a Dios y quieres servir a Dios, métete del todo. ¿Cuántos quieren aprender a nadar, hermano, y nomás mojan los deditos en el agua? Ya voy a aprender a nadar, nomás me voy a mojar los deditos aquí. Ay, mi primera lección. No, métase de un solo. Tírese para que aprenda. Trague un poco de agua. Así va a aprender. Pero hay gente, hermano, que voy a ir este dominguito. Este próximo mes voy también. No, métete de un solo. Estás en una zona peligrosa. Si no te arrepientes, estás en peligro. Cristo viene pronto y el tiempo ha llegado de que hagas una decisión firme en tu persona. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. No estemos ya en esa zona de peligro o en esa zona gris. Viene a la iglesia, no, yo nomás tiene 1 año viniendo y nomás soy visita. Ya aceptaste Cristo. No, nomás estoy queriendo a ver si me convenzo. No, hermanito, ya
Deja la mediocridad, deja la tibieza, deja, hermano, aleluya, de ser así y conviértete, métete de un solo con Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si tú estás aquí y tú dices que amas a Dios y quieres vivir para Jesús, y estás nomás así como la ilustración de ahorita de mojarte los deditos nomás, hermano, es tiempo que te arrepientas, porque la Biblia dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si tú dices que estás queriendo caminar con Dios, no estés mojándote los deditos, métete en el río de Dios, métete del todo, aviéntate, lánzate. Dice el canto que Ezequiel decía que no lo quería a los tobillos, ni tampoco a las rodillas, ni tampoco a los hombros. Yo quiero nadar, dice el canto. ¿Sí o no, hermanos? No te conformes con el charquito, confórmate con los ríos de agua viva. Confórmate con las profundidades espirituales en tu vida. Dice amén en esta hora, iglesia. Entonces, porque la metanoia produce fruto. Si tú estás aquí y dices: yo sirvo a Dios y ya estoy arrepentido, y tienes 1 año, 2 años, 3 años y no has producido fruto, es cuestionable tu arrepentimiento, porque tienes que estar produciendo algún tipo de fruto, de resultado espiritual. ¿Te has conocido personas, hermano, que así son? Tienen años en la iglesia y nomás bien, hay cuando pueda, no hay compromiso, y no es con la iglesia, es con Cristo Jesús. Porque cuando hay un compromiso con Cristo, cuando hay un arrepentimiento y tú dices, decides caminar con Cristo y decides vivir para Cristo, hermano, aleluya, se empieza a notar la diferencia. Empieza a notarse. Metanoia versus penitencia, error histórico. Porque, hermano, la iglesia tradicional era, hermano, que les daba penitencias. Ay, padrecito, pequé, vete, hijo, camina de rodillas, date latigazos con nopales en la espalda. O algo. Yo no sé, yo creo que todavía hay gente que se latiga en la espalda, hermanos, que camina de rodillas hasta ensangrentarse, hermano, que hacen penitencias y creen que eso es arrepentimiento. El arrepentimiento no es que te sangre la rodilla ni que te dé latigazos en el lomo. Arrepentimiento no es eso. Arrepentimiento es acá adentro, en el alma, en el corazón, en tu mente, en tus pensamientos, en tus emociones, en tu voluntad. Y entonces, en la historia de la iglesia, metanoia fue traducida al latín como poinitenta o tentia. Dice penitencia, que quiere decir penitencia. Esto lleva a un error: pensar que arrepentimiento es castigo o ritualismo. Y es un castigo. Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y ándele para que se le quite. Otra de pilón. Y ese no es arrepentimiento. Hoy que andábamos en El Salvador, estaban las fiestas de ¿quiénes, Mayra? De la Semana Santa. Y andaban forrando las calles, hermano, con arena pintada y haciendo diseño en las calles. Y llevaban a un Cristo, ¿verdad? Y unos hasta cargando una cruz y todo. Y dice que la gente paga por hacer eso. $25 todo el que participaba. Y participaban 1 hora y luego el que sigue otros 25 para que participes también. Y entonces, hermano, y unos dicen que al participar sentían, ¿verdad? Como que estaban, ¿verdad? Ahí despojándose de sus pecados.
como que se estaban ahí despojando de su mal que había y que se sentían, ¿verdad? Como que Dios los estaba aprobando. Y hermano, arrepentimiento no es ritualismo ni castigo físico. Nunca en la Biblia dice que el arrepentimiento es castigo físico o ritualismo. Porque el arrepentimiento, hermano, aleluya, se tradujo mal por la iglesia tradicional y empezó a poner penitencias. ¿Quieres que te perdone? Unos hermanos hasta tenían que pagar. Tenían que pagar para el perdón de sus pecados. Y entonces esto llevó a un error, pensar que arrepentimiento o castigo ritual, pero en griego significa transformación interna. O sea que la iglesia lo tradujo, ¿verdad?, a castigo corporal, pero la verdadera palabra arrepentimiento es transformación interna, que seas transformado por dentro. Porque de qué sirve que yo cargue la cruz, hermano, o cargue o camine de rodillas, hermano, si después de la gran fiesta me voy a ir a emborrachar. ¿De qué sirve? Entonces, ¿por qué? Porque la transformación es interna, no externa. No es de andar derramando sangre, ni castigándome, ni latigándome físicamente. Entonces, hermanos, porque el arrepentimiento es transformación interna. Metanoia como un giro radical. La metanoia implica reconocer el pecado, cambiar la mente, cambiar el corazón, cambiar la dirección. Vivir diferente es un antes y un después en la vida. O sea, sí, yo era antes, pero ahora yo tengo que ser diferente. Antes de Cristo, ¿cómo era usted? Malo, dice Juan. Éramos lo malito ahí. Dice la Biblia que lo vil y menospreciado, lo que no era, pero ya es. Y Dios escogió lo vil y menospreciado, lo que no era, lo peorcito del mundo, lo arruinado, lo que nadie daba un peso por ti. Y entonces viniste a Cristo, ¿verdad? Y ahora hay un cambio nuevo. Dice, está el antes y ahora está el después. ¿Y cuál es tu después? Tiene que notarse, tiene que verse. Ese es el verdadero arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Que se te note la diferencia. Que si tienes 1 año, que si tienes 2 años, 3 o lo que sea, que se note que hay diferencia de cambio en tu vida. No que sigues siendo el mismo que antes eras, con las mismas mañas, con las mismas malas palabras, con la misma mala conducta, con el mismo caminar malvado que tenías antes. Tiene que haber una transformación. Ese es el verdadero arrepentimiento. Dice amén en esta hora. Por eso, hermanos, en esta hora vamos a dejarlo ahí. Quería haber terminado, pero vamos a orar en este momento. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque como dijimos ahorita, es un regalo de Dios el que te puedas arrepentir.